a los atributos de Dios. Vamos a ir conociendo a Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Es muy importante conocer a Dios, porque así nosotros nos ponemos el mismo Dios y el único Dios en la mente, y no tenemos cada quien un Dios diferente, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, y no estoy hablando solamente aquí, sino que como seres humanos tenemos un Dios diferente en nuestra mente, y hay que conocer al verdadero Dios. Entonces eso lo vamos a iniciar primeramente el próximo domingo. Hoy vamos a terminar hablando en cuanto a la familia ante los ojos de Dios. Hablábamos en cuanto al rol de los padres, hermanos, la importancia que tiene el rol de los padres, siendo que decíamos lo que nuestro Dios, ¿verdad?, nos dice por medio de su palabra, que los hijos son herencia, ¿verdad?, de Él. Nada de cuenta que son seres humanos que se nos son dados para nosotros criarlos, con el punto de que ellos tengan en mente a su Creador, que es Dios, y le den la honra y la gloria a Él, ¿verdad?, a Dios. Entonces, esto, ¿verdad?, lo estuvimos viendo el domingo pasado, y vimos algunos puntos en cuanto habla acerca de la disciplina, y lo que verdaderamente la disciplina es, que es enseñanza, instrucción, y vimos cómo es de que lamentablemente hay momentos de lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6, en el cual dice que no vayamos con nuestros hijos y los llevemos a un punto de que vengan a ira, ¿verdad?, sino que los instruyamos en cuanto al Señor. Y hablamos que lo que quiere decir esto es de que muchas veces sucede de que a nuestros hijos los traemos a la iglesia, hablando al edificio, porque hasta eso, al edificio le decimos la iglesia, ¿verdad? Los traemos a la iglesia, pero no los traemos a Dios. Y ese no es el plan de Dios. Por eso decíamos que hay momentos de que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, que nuestros hijos no quieren venir, hay un conflicto, los dejamos en la casa, o a veces los traemos a fuerzas, están aquí, pero realmente no están aquí porque están enojados. Eso interrumpe no solamente a él, ¿verdad?, el querer saber más de Dios, sino que interrumpe también a usted como padre, porque ya su mente ya no está concentrada en las cosas de Dios, ya usted está enojado o enojada porque su hijo está aquí, no pone atención a la palabra de Dios porque lo único que está haciendo es viendo a su hijo, ¿verdad?, la acción que está tomando. Entonces, muchas cosas que hay en esto. Pero cuando los enseñamos, por eso hablamos que el proverbista dice, ¿verdad?, Proverbios 22, instruye al niño en su camino. Cuando les instruimos a que ellos vengan a Dios, automáticamente, hermanos, sin que usted y yo a nuestros hijos les digamos, ¿dónde van a querer estar ellos el primer día de la semana? Reunidos para alabar y glorificar a Dios, ¿verdad? Durante la semana van a estar pensando en Dios, porque esto es lo que nosotros les hemos instruido como padres, y precisamente no es algo nuevo, hermanos. Si ustedes van conmigo, vamos allá al Antiguo Testamento, lo que allí, ¿verdad?, la Biblia nos muestra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Fíjese lo que dice ahí el versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Y notemos, ¿verdad?, este pasaje del cual aquí Moisés está escribiendo. Este pasaje muy importante para nosotros, hermanos, porque esto nos va a enseñar de que Dios es el mismo desde el principio hasta el tiempo que Pablo le escribió a Efesios, hasta ahorita donde estamos sentados aquí en estas bancas. Dios no ha cambiado, o sea, la instrucción de Dios es la misma. Así que aquí dice, ¿verdad?, el pasaje, oye Israel. Oye Israel, ¿verdad? ¿A quién le está hablando Moisés aquí? Al pueblo de Dios, ¿verdad? Oye Israel, al pueblo de Dios. Entonces, lo primero que le dice al pueblo de Dios que entendieran, y esto precisamente, primeramente va para los adultos, hermanos, para los que tenemos comprensión, ¿verdad? Dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, el pueblo de Israel tenía que entender esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo de Israel había sido sacado, ¿verdad?, de Egipto, donde en Egipto estuvieron muchos años alrededor de que ellos sabían quién era Jehová, pero estaban bien contaminados por la idolatría y todas las enseñanzas y riquezas y todo lo que proveía de Egipto, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, había un punto que al pueblo de Israel, Jehová por medio de Moisés tenía que instruirles nuevamente que obtuvieran ese amor para él, ¿verdad? Como Dios, como Jehová. Entonces, le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les está aclarando, no hay otros dioses. Ustedes vienen de un punto de la tierra en Egipto. Egipto era considerado como ahorita el mundo, ¿verdad? Salen de Egipto y saliendo de Egipto vienen a ver de que traen con ustedes muchas cosas de idolatría. ¿Por qué? Porque no lo dejaron en Egipto, ¿verdad? Traían todas esas costumbres y tradiciones, hermanos. Es como, por ejemplo, lo ponemos al día de hoy. Cuando alguien viene a los pies de Jesucristo y viene a ser bautizado, comprende quién es Jehová, comprende quién es Cristo, comprende lo que tiene que hacer para ser salvo. Pero todavía en sí, ¿qué trae con él, hermano? ¿Qué traemos con nosotros? Muchas todavía de nuestras tradiciones y costumbres y eso. Entonces, se nos tiene que instruir, Dios nos tiene que instruir. Por eso Mateo 28:20 dice, enseñándoles a que guarden, porque tiene que haber una instrucción. Entonces, Moisés está instruyendo al pueblo de Israel. Por eso le dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo tenían que ver ellos y repetir. Cristo lo habla en Mateo también. Y Marcos, ¿verdad? Marcos, los escritores hablan estas palabras que dice Jesús. Ahora, aquí viene lo importante de todo esto, ¿verdad? De lo que estamos hablando en cuanto a la enseñanza. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde? Tu corazón, dice, tu corazón, un pensamiento completo. Dice, y las repetirás, ¿a quién? Le dice al pueblo. A tus hijos, y hablarás de ella, ¿dónde? Estando en casa, en tu casa. ¿Y qué más dice ahí? Y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Ahí está. Entonces, cuando dice que estamos hablando de ellas, hermanos, esto quiere decir, vamos ahora al punto de usted y yo, lo que está diciendo Efesios 6, el apóstol Pablo, cuando dice que no enseñemos a nuestros hijos en el Señor. Esto lo que quiere decir, hermanos, es de que usted y yo, primeramente, padres, ¿verdad? Tenemos que tener a Jehová, ¿dónde? Nosotros, primeramente. En nuestros corazones, para poder enseñar ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Verdad? A nuestros hijos. Si usted mira, padres, el ejemplo principal para nuestros hijos, ¿quién es? ¿Los hermanos en la congregación? ¿La maestra? ¿El maestro de jóvenes? Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos. Y esto es precisamente lo que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, lo que Moisés le dice al pueblo de Israel, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que venir a adoptar en nuestra vida y obtener el amor a Dios, hermanos, como lo dice aquí, ¿verdad? Lo mismo dice Mateo capítulo 22, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, llamarás a Jehová tu Dios. Es el primer y más grande mandamiento. Entonces, si usted y yo no enseñamos ese amor para Dios, pero según nos volvemos los fariseos modernos, ¿saben qué son los fariseos modernos? ¿Cuáles son los fariseos modernos? Los fariseos modernos, hermanos, ¿qué le dijo Jesucristo a los fariseos en aquel tiempo? ¿Cómo los llamó? Hipócritas, pero otra cosa les dijo también. Los comparó con algo más. ¿Ah? Sepulcros blanqueados. Les dijo, por afuera pretenden ser algo, pero por dentro son ¿qué?
huesos muertos, o sea, un sepulcro, es un sepulcro. Y le voy a decir esto cuando fui a ver un museo de la Biblia, ¿verdad? Cuando anduvieron el museo de la Biblia, los rollos de Isaías, tenían los sepulcros de ese tiempo, y los sepulcros como que los hacían con cal blanca o algo porque eran blancos. Entonces uno pone la foto del objeto a lo que Jesús dijo y dices, ok, ¿verdad? Entonces los fariseos modernos, hermanos, son aquellos cristianos que venimos a la iglesia los domingos, venimos a la iglesia los miércoles, o sea, como a reunir como iglesia, pero durante la semana, solamente cuando estamos fuera o frente a los hermanos, o sea, fuera frente a los hermanos, pretendemos ser cristianos. Pero dentro de la casa, ¿quién cree que nos está viendo? Nuestros hijos. Entonces, si nosotros dentro de la casa no mostramos el amor para Dios, ¿qué creen que va a hacer nuestros hijos? ¿Y qué creen que va a pasar cuando ustedes le digan a su hijo el domingo, es que tienes que ir a la iglesia? ¿Qué no le decimos a eso? Te tienes que reunir. Y ellos se quedan como que, ¿cierto o falso? Entonces, he aquí por qué la importancia de que al principio Moisés le decía esto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lo que Moisés le estaba diciendo, tenemos que regresar a Dios porque Dios uno es. Y tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente. Y no solamente eso, tenemos que amarlo completamente, con todo nuestro ser. Y esto, enseñar a nuestros hijos, y no le estaba hablando solamente de enseñar lo que es los libros, los 5 libros, ¿verdad?, de Moisés, sino que enseñar en su vida lo que es amar a Dios, hermanos. Eso es lo principal. Ahora entendemos, cuando vamos a Efesios capítulo 6, nuevamente, Efesios capítulo 6, cuando dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ve cuán diferencia hay a la disciplina que nosotros como seres humanos tenemos en mente? Cuando lo tornamos espiritual, hermanos, esto viene a trabajar también en lo material. Porque les voy a decir algo. Nosotros queremos que nuestros hijos estudien, que se eduquen. ¿Cuántas veces nos sentamos con ellos a estudiar juntamente con ellos, hablando en lo que es secular? Ayudarles con las tareas. ¿Cuántas veces nos dedicamos completamente a ellos, a ayudarles con las tareas? Esos problemas de matemáticas, esas cosas de lectura, esa gramática, ¿cuántas veces nos sentamos con ellos a ayudarles en ello? Y no estoy diciendo que nadie lo hace, estoy hablando un pensamiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentamos con ellos? Pero queremos que sean estudiados. Pero ¿cuántas veces nos sentamos con ellos para ayudarles en ese camino? Sí, les aconsejamos, no queremos que andes como nosotros, no queremos que seas un mecánico, un albañil, no quiero que andes en el asadón, que andes en esto. Pero ¿cuántas veces nos sentamos con ellos, a estar con ellos en su estudio para esa preparación de secular? Nos vamos a lo espiritual, hermanos. Es que yo no quiero que te vaya mal, no quiero que hagas errores, que hagas, que cometas pecados, quiero que te vaya bien en tu vida, que estés con Dios. Pero ¿cuántas veces nos sentamos con ellos y les enseñamos el verdadero amor a Dios? Eso es de lo que está hablando Moisés al pueblo de Israel, y eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso cuando habla, y lo dice en Colosenses, ¿verdad? No provoquéis a vuestros hijos a ira, sino instruirlos, enseñarlos en el Señor, ¿verdad? Ahora, claramente en ello, Dios, hablábamos el domingo pasado, que hay algunas cosas que tenemos que hacer. Hay corrección, ¿verdad? Corrección en el cual Dios mismo nos manda y nos dice que hay que corregir a nuestros hijos con vara. Hay corrección, pero hablábamos que a veces no todos los hijos necesitan vara.
Pero hay unos que sí necesitamos, me voy a poner yo también, sí necesitamos vara, hermano. Estamos tremendos cuando estamos chiquitos, que sí necesitamos que... Pero cuando se nos enseña correctamente, hermanos, vamos comprendiendo lo que vamos haciendo incorrecto. Y eso es lo que está hablando Dios. No de que el niño hace algo, usted lo pesca y sí, vete para allá. De eso no está hablando ahí. Disciplina es enseñanza. Cuando dice disciplinarlos con vara, necesitas enseñarle el porqué del castigo. Por eso Hebreos hablaba en el capítulo 12. Dios al que ama, dice, disciplina. Y lo tiene por hijo. Y al que no disciplina, dice, y el que no quiere ser disciplinado, hay una palabra muy fea, ¿verdad? Ese es un bastardo, dice. Una palabra muy fuerte. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos ir primeramente, número uno, educándonos usted y yo como padres, primeramente, para poder enseñar a nuestros hijos. No podemos enseñar a nuestros hijos si usted y yo realmente no somos un buen hijo para Dios. Y ahora es donde lo voy a voltear. El rol de los hijos para los padres. El rol de los hijos para los padres, hermanos, también hay una gran controversia, siendo que ahora los hijos son los que llevan el control en la casa. Son los que llevan el control en la casa. Y estoy hablando en cuanto al mundo entero. Si me pega el diablo, ¿a quién dicen los hijos? Llamo a la policía. Si me pega el diablo, a la policía. Y si usted lo disciplina, de repente recibe una llamada, necesitamos que venga a la escuela. Pero no para hablar de la educación de su hijo, sino porque el niño fue y les dijo que usted se lo sonó. Fíjense en hijos, ¿verdad? Y esto de hijos lo digo para nosotros mismos también, porque nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Y también como hijos de Dios necesitamos entender, ¿verdad? Que necesitamos aplicar esto mismo con nuestros hijos, pero nosotros como hijos a Dios, ¿verdad? Nosotros como hijos a Dios necesitamos ser sabios. Y fíjese lo que dice el proverbista para ser sabios. Vamos allá a Proverbios. En el Proverbio 13, en el versículo 1, ¿qué dice Proverbio 13, 1, hermano César? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Ahí está. ¿Cómo venimos a ser un hijo sabio, hermano? Recibiendo el consejo de sus padres. Siguiendo el consejo de nuestros padres. Ahora, vamos a tornarlo a usted y a mí, que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos tornamos sabios nosotros? Siguiendo el consejo de quién? De Dios. Siguiendo el consejo de Dios. Porque dice ahí que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador. ¿Quién es el burlador? Tú no sabes, ya estás viejo. You're old, man. Decimos en inglés, you're old. You're an old man. Estás viejo, ¿tú qué sabes? Tú como ya viviste tu vida, ya no quieres que viva yo la mía. Que no son palabras de hijos. Porque a veces esas palabras y esos pensamientos nosotros como hijos también los tuvimos alguna vez con nuestros padres. Pero si se fija, hermanos, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos correctamente y nosotros nos instruimos primeramente, nuestros hijos vienen a tornarse en hijos sabios. Porque verdaderamente nuestros hijos sí nos vienen a poner atención. Sí van a hacer errores, todos somos seres humanos. El pecado está en el mundo, el pecado es el que viene y nos hace hacer errores al ser humano. No estamos diciendo que no. Pero la cosa es que el muchacho va a estar más sabio, ¿para qué? Para resolver, y va a saber que su dependencia es no con él, ¿con quién? Con Dios, no con usted como padre o madre, con Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Por eso dice, el sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Ahora, el hombre sabio, hermanos, el hijo sabio viene ahora a participar y a trabajar en lo que dice. Ahora vamos otra vez a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3.
Fíjese lo que dice aquí el consejo del apóstol, ¿verdad? El consejo viene de Dios claramente. Dice, hijos, obedeced. Subraya esto, todo lo que se habla y el apóstol Pablo habla, el apóstol Pablo nunca dice en cuanto a sistemas terrenales. Siempre dice en qué, en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Usted se acuerda de los 10 mandamientos que dio Dios con Moisés en Éxodo capítulo 20? Honrarás a tu padre y a tu madre, Ajá. como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está, ahí está. Por eso dice, este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, algunos hijos aquí, en el Antiguo Testamento, y ahorita lo vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo, para entender, Mateo capítulo 18. Vamos a ver. Para que entendamos esto. Perdón, Mateo capítulo 15. Si ustedes recuerdan, aquí venían estos hombres a tentar a Jesús de por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Por qué sus discípulos, ¿verdad?, no hacían y seguían las tradiciones de los ancianos. Entonces Jesús les regresa eso que le estaban diciendo con algo que sí es mandamiento de Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 3, dice ahí, respondiendo él les dijo, o sea Cristo, después que le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ven? No la tradición de Dios, la tradición de los ancianos, de hombres. Bueno, viene Jesús y le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice ahí? Muere irremisiblemente. ¿Estaban siguiendo este mandamiento ellos, hermanos? A este punto. Tal vez lo siguieron al principio, pero a este punto, hermanos, estos hombres ya no estaban siguiendo el mandamiento, ya estaban por tradiciones. Por eso les dice ahora, díganme ustedes, ¿por qué? Porque la palabra honra no quiere hablar solamente de respetar y obedecer a sus padres, sino que la palabra honra también habla de ayuda material. Los hijos, estaba establecido que ayudaran a sus padres materialmente. Y estos hombres que venían a decir esto a Jesús, estos hombres, según su dinero y esto, según la tradición, ¿verdad?, que vienen ellos, según su dinero y todo eso, lo invertían en las cosas de Dios y sus padres estaban olvidados. Y ellos todavía estaban vivos. Por eso Cristo les dijo, a ver, espérame, tú quieres seguir una tradición de hombre y lo que dijo Dios, no lo están siguiendo. ¿Cómo está eso? Porque si fueran a lo que dijo Dios, ¿cuántos de ellos ya hubieran muerto, hermanos, de los que vinieron a Cristo? Ya hubieran muerto varios. Por eso es que dice, y vivirá, dice Pablo, larga vida. Entonces, hijos, cuando habla aquí en Efesios capítulo 6, como hijos,
Debemos de obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer y gran mandamiento con promesa. Entonces, para que nuestros hijos puedan hacer esto, hermanos, tiene que empezar con los padres. ¿De qué manera honramos usted y yo a Dios, nuestro Padre? Esa es la pregunta. ¿De qué manera honramos usted y yo a Dios como hijos? O sea, queremos que nuestros hijos nos honren a nosotros en el Señor y nos obedezcan en el Señor, ¿verdad? Como dice la Escritura, para que ellos tengan larga vida. La pregunta es, usted y yo, como padres, pero también como hijos de Dios, ¿cuál es la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos de que nosotros, de la manera que honramos a Dios? Bueno, no es una pregunta capciosa, hermanos, no, es una pregunta así. Es para empezar ahora sí que desde inicios, Jesucristo obedeció a su Padre. Ajá. Sin ningún pero. Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo de él como padres y al mismo tiempo como hijos. Es un rol que viene escalando, que viene bajando. Como tenemos el ejemplo, tenemos maneras de seguirlo. Ajá. Es por medio de la Biblia. Entonces esta es nuestra enseñanza. Si es que no sabemos si somos, como luego dicen las instrucciones, aquí están. Si no las aplicamos nosotros mismos, para nosotros mismos, ¿cómo la vamos a aplicar a nuestros hijos? Ahí está la clave. Gracias, hermano César. Esa es la clave. Esa es la clave. La cosa es, hermanos, que la mejor instrucción y el mejor ejemplo que tenemos como hijos es Jesús. Pero para eso, usted y yo, como mirábamos los miércoles, tenemos que conocer a quién. Jesús. Para ser hijos de Dios que le traen la honra y la gloria a Dios. Para poder nosotros ya después como padres instruir a quién, lo que decía el hermano César, a nuestros hijos, para que nuestros hijos vengan a conocer el verdadero significado de lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo. Así que es muy importante, hermanos y amigos, que nosotros vayamos viendo estos puntos, ¿verdad? Porque los puntos en los que habla aquí debemos de verlo en la manera que están escritos espiritualmente. Pero esto espiritualmente, cuando se hace lo correcto, lo materialmente se va haciendo. Se va haciendo. Porque ya después para un hijo, por ejemplo, el honrarlo a usted como padre y hablando materialmente, tornando ya materialmente espiritual a material, no se le va a hacer pesado. No se le va a hacer pesado. Porque automáticamente, por ese gran amor que Él le tiene a usted como sus padres, por ese gran respeto que le tiene Él como sus padres, por ese gran ejemplo que usted fue para ellos como padres, por ese gran amor, los hijos automáticamente se hacen cargo de usted. Sin que usted le tenga que decir, oye, ¿qué no viene a hacer lo mismo con nosotros, con Dios, hermanos? Y yo no estoy hablando de dinero y la ofrenda. Estoy hablando de nuestro tiempo para Dios. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, como dice ahí, con nuestra mente, nuestro corazón y todo lo de nosotros, y cuando entendemos lo que es honrar a Dios y amarlo, y lo que dice aquí, ¿verdad? En cuanto a hijos, usted y yo vamos a trabajar para Dios y no vamos a sentir como que es algo pesado, sino que ¿cómo lo vamos a hacer? Con gusto, ¿verdad? Y esto es lo que claramente Dios por medio de Moisés le está tratando de dar a ver al pueblo de Israel. Por eso les dice al pueblo de Israel estas cosas con un propósito de que el pueblo de Israel no lo viera como algo de que es una carga, hermanos. Acá nuestro Dios, por medio de estos discípulos, precisamente por Cristo y por medio de estos apóstoles,
esta palabra que les está diciendo la iglesia, se está diciendo de una manera, no para que se mire como un peso, sino que se mire como algo grandioso, hermanos, un gran privilegio de ser hijos de Dios. Eso es el punto principal. Ahora, todos nosotros como padres, hermanos, y como les digo, yo no me excluyo de esto, yo soy junto con todos ustedes, hemos cometido grandes errores con nuestros hijos. Y esto es, ¿por qué? Porque claramente no hemos tenido una instrucción correcta. Hemos seguido solamente tradiciones. Por ejemplo, mi papá fue rudo conmigo, ahora con mi hijo yo voy a tener la decisión. ¿Voy a seguir siendo rudo o voy a decir, ¿sabes qué? No voy a ser rudo con mi papá, pero lo voy a dejar en libertad completa? ¿Se fija que se va uno para una cosa a otra? O sea, no agarra uno un balance como Dios nos lo está dando. Si mi papá fue rudo conmigo, con mis hijos, yo decido, no, pues yo voy a ser igual. Y luego decimos, es que así fui educado y yo instruido. Que precisamente, hermanos, imagínense, ese pensamiento que fuera así, pero que usted quebrara el hielo y usted instruyera a sus hijos, como dice ahí, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, ahí sí valdría la pena que nuestros hijos y los hijos de ellos dijeran, así me instruyeron mis padres. Porque fue una instrucción en el Señor. Ahora, todo esto, hermanos, que estamos viendo, ¿todavía hay manera de arreglarlo? Tenemos hijos grandes, ¿todavía hay manera de arreglarlo? Sí, hermanos. Todavía hay manera de arreglarlo, por eso Dios nos da la oportunidad. Y Dios todavía nos ama y sigue Él trabajando con nosotros. Nosotros no somos hijos que digamos que estamos al 100, pero Él sigue amándonos y sigue haciendo con nosotros, ¿qué? Trabajando con nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Y ahora no se trata de decir, ¿verdad? De una manera mental y decirle a nuestros hijos, no, voy a cambiar. No, vívalo. Porque de nada sirve que usted vaya con su hijo y le diga, no, mijo, discúlpame, perdóneme, voy a cambiar. No necesita decirle nada. Vívalo. Y nuestros hijos, ¿qué van a hacer? Lo van a ver. El tiempo lo va diciendo, exactamente. Y ahora eso es enseñanza para sus hijos y mis hijos, porque ellos también tienen hijos. Entonces, con el tiempo, el que va haciendo el trabajo no es usted, es Dios, hermanos. Porque ellos van a mirar un gran cambio en usted y van a decir, porque hay hijos que ni siquiera quieren venir a nosotros para platicar con nosotros. Nos sacan la vuelta, especialmente varones. Varones, hay hijos que nos sacan la vuelta, que prefieren ir a hablar con quién, con mamá. Estoy hablando cuando hay en esa situación, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Hay hijos que no se quieren arrimar con mamá, que van con quién, con papá. Pero también llega el punto que hay hijos que no quieren venir con papá ni mamá, van y agarran consejos de quién, de otros amigos o de... Exacto. Pero cuando vienen y miran un cambio en nosotros, hermanos, a pesar de la vida que hayamos llevado y lo que hayamos enseñado en su niñez, pero ellos sinceramente miran ese cambio y ese amor para Dios y ese cambio en nosotros, ellos, hermanos, no les voy a decir que un día para otro, pero ellos poco a poco se van a arrimar a usted. Y cuando hablen con usted y la manera que usted hable con ellos van a notar la diferencia. Y ellos van a decir, wow. Van a empezar a creer no solamente en usted, van a empezar a creer en quién, hermanos. En Dios, que eso era lo principal del mandamiento. ¿Iba a decir algo? No sé. Oh, disculpe. Tenía un comentario ahorita que empezamos a leer el Deuteronomio, que le dice hoy Israel o algo así. Sí, ajá. Desgraciadamente en ese tiempo pues acababan de salir de la esclavitud, 400 años o quién sabe cuántos años. Sí, exacto. Entonces Dios por medio de Moisés les estaba dando unas nuevas reglas, sí, ya no escritas sino en su corazón. Exacto. Desgraciadamente
nosotros venimos arrastrando ese mismo tipo de costumbres o ideologías, de que mal enseñado los padres a los hijos, igual, ¿verdad? Actualmente es lo mismo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estaba chamaquillo, me llevaban a la iglesia católica, pero, por ejemplo, ahí no se lee mucho la Biblia, son cosas de tradiciones, son cosas de haz lo que estoy haciendo, repeticiones, bueno. Entonces, actualmente es lo mismo, la misma mentalidad sin instrucción. Sí. Nos lleva a ser, por ejemplo, unos padres, por ejemplo, golpeadores, inconscientes de lo que es un matrimonio o una familia, y nosotros como hijos pequeños, viendo todo eso, pensamos que el ser, por ejemplo, un padre golpeador está bien, está correcto, o una hija golpeada está correcto, exacto. No le hace, pégame pero no me dejes, o algo así. Sí, no, y es cierto eso, sí. Entonces, conforme nos vayamos educando en nuestra misma mentalidad y con nuestro mismo ejemplo, como decían ahorita todos ustedes, con nuestro mismo ejemplo, podemos ir cambiando nosotros y viendo el cambio de nosotros hacia los demás. Exactamente. Gracias, hermano. Y eso es lo principal de todo esto. Ahorita voy a hacer el pizarrón, ¿verdad? Esto es lo principal de todo esto, hermanos. Díganme algo, y esto es para ser sinceramente. Cuando nosotros estábamos en el mundo, participábamos en el mundo, éramos personas del mundo, que llevábamos una vida corrupta, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Cuando venimos a obedecer el Evangelio y venimos a ser hijos de Dios, hay momentos que realmente, como le diría el proverbista, nos tornamos en hijos necios, que no oíamos el consejo del Padre. ¿Y cómo seguimos viviendo nuestra vida? Ya hemos sido bautizados, ya hemos entendido que Cristo es el Hijo de Dios. Según tenemos fe, ¿cómo seguimos viviendo nuestra vida? ¿Como cristianos o seguimos viviendo una vida igual? Exactamente. Eso es lo que es. Pero, aquí viene lo importante. Cuando venimos a obedecer sinceramente y comprendemos el Evangelio completamente sinceramente, hermanos, ¿se nota el cambio en su vida, sí o no? Y un cambio sincero. Porque si usted sigue viviendo una vida de que Satanás en su mente se lo pone de que usted está bien, se está mintiendo a sí mismo. Porque usted no ha enseñado ningún cambio. Y le voy a decir una cosa de esto, ¿verdad? Que todo esto es lo que influencia afuera, y es por ahora, vamos para terminar con ello, ¿verdad? La influencia hacia los de afuera. Queremos evangelizar, ahí es donde necesitan iniciarnos. Ok, la influencia hacia los de afuera. Entonces, vamos a preguntar. Una de las cosas que hay que hacer, que son requisitos, hermanos, en cuanto a los ancianos, o sea, hablando de ancianos por puesto en una congregación, de que parte de ello dice que tiene que ser irreprensible con los de afuera, ¿cierto o falso? Y para esto, hermanos, como iglesia, es nuestro trabajo ir y preguntar a los vecinos, y esto no es algo incorrecto, esto es de lo que está hablando la Biblia. Ir a preguntar donde trabaja, si trabaja. Ir a preguntar a sus familiares, que nos expliquen cómo es ser. Es algo importantísimo. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, como familia, nosotros somos influencia hacia los de afuera. En este punto, y no tiene que responder, es nada más para que usted piense, ¿qué nos dirían los de afuera de nosotros? Y yo me incluyo juntamente con ellos, ¿verdad?
¿qué dirían los de afuera de nosotros? Si, por ejemplo, yo estoy trabajando secularmente y ustedes saben, yo estoy aquí, ¿verdad?, ayudando a la congregación como predicador, como ministro. Ustedes deciden un día, ok, vamos a ir al trabajo del hermano, sin que el hermano sepa. Esto no es con el... Vamos a ir a preguntar cómo el hermano está viviendo, ¿verdad? La pregunta es que me tengo que hacer yo, ¿qué dirían de mí? Y no hablando de trabajador secular, estoy hablando como cristiano. ¿Qué dirían de mí? Exacto. Ajá. Mateo 5:6, ¿verdad? Ahí voy, hermano. Mateo 5:16, ¿cuál es eso? Bueno, tal vez no tan lejos, sino la esposa que iría de uno o los hijos que irían de otro. Sí, no, pero ya hablamos de la familia. Ya hablamos de la familia. O sea, ya creo que ahorita hemos entendido lo que es la familia, ya va ante los ojos de Dios. Espiritualmente hemos entendido. Por eso decía la importancia de la familia. Ahora ya no vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la influencia que tenemos hacia los de afuera. El hermano Mario y yo hablamos mucho de evangelizar, y es nuestro trabajo evangelizar, pero no es el trabajo solamente del hermano Mario y el mío. ¿Qué dice Mateo 28:19? A todos, id y hacer discípulos. Entonces, no se trata solamente de ir y hablarles la Biblia dice, sino que es esta la palabra. ¿Qué es influencia? Alguien que influye, alguien que llama la atención, ¿verdad? Entonces, como familia ya hemos visto la manera que Dios tiene programado él. Del pueblo de Israel, decía al pueblo de Israel, si ustedes hacen estas cosas, las otras naciones van a decir, este pueblo sabio es pueblo de Dios. Lo mismo para nosotros como iglesia. Por eso les decía, si ustedes van, por ejemplo, se reúnen los varones y dicen, o las hermanas, de repente, hermano, ¿dónde trabajas? Y la hermana, ahí trabaja, ¿me podría dar alguna información de él? Algunos trabajos no dan por causa de cosas, ¿verdad? Pero si darían la información, ese es el punto, ¿qué dirían de mí? O sea, no estoy hablando como trabajador, estoy hablando como persona. ¿Sabrían ahí que soy cristiano? ¿Sabrían ahí que aunque las leyes digan que no, como quiera yo menciono a mi Dios, porque a mí no me importa? O sea, eso se trata de que Apocalipsis 2:10, sed fiel hasta la muerte, quiere decir hasta el punto de perder la vida por hablar de Cristo y de Dios. Ahora, si van con sus vecinos, ¿qué dirían sus vecinos de usted? ¿Qué dirían mis vecinos de mí? Por ejemplo, y le digo esto no por decirlo, hermanos, porque yo he conocido familias, ¿verdad? Por ejemplo, va uno con sus vecinos y no, pues nosotros vemos que el señor y la señora pues salen con su Biblia eso, pero los hijos cada fin de semana tienen unas fiestonas aquí y hasta en la madrugada, en la mañana amanecen ahí y luego se andan peleando, pero el señor y la señora salen con su Biblia los domingos. ¿Eso es una buena influencia, hermanos? Entonces, como familia, como hijos de Dios, para poder ser un buen evangelista, ¿dónde tiene que empezar todo? ¿Ah? En casa, con nosotros mismos. ¿Por qué creen que en el primer siglo, en Hechos, nos habla y nos dice que la iglesia trastornaba a todas las personas ahí? No las trastornaban no solamente por la predicación, hermanos, sino las trastornaban por su manera de vivir y su cambio de vida. Porque ellos no seguían tradiciones de hombre ni idolatría, y ellos vivían una vida, predicaban a Jesús y vivían como cristianos, como discípulos de Cristo. Predicaban a Dios y ellos vivían como hijos de Dios. Eso es lo que trastornaban a los demás, porque decían, bueno, ¿y estos por qué son diferentes? Entonces, cuando nosotros vivimos una vida como familia, hermanos, y estoy hablando no solamente como familia de terrenal, sino como familia en Cristo. Ahora vamos a ver la iglesia, ¿verdad?, como influencia. También trastornamos al mundo, porque dicen, hay algo ahí en ese edificio que la gente ahí es diferente, pero no diferente en mala manera, sino diferente en ¿qué? En buena manera, porque ellos tienen amor para la gente.
y hablan de Dios y su vida es Dios. Ahora, por eso, hermanos, tiene que ver mucho que nosotros entendamos la importancia de la familia ante los ojos de Dios. Necesitamos ser estorbos para nuestros hijos. Eso de que yo prefiero que esté tomando aquí mi hijo a que se vaya y le pase algo está incorrecto. Porque usted tiene que ser estorbo para sus hijos. ¿Qué le pasó a Samuel? Ustedes recuerdan como sacerdote. ¿Qué hacían los hijos de Samuel? Hacían grandes cosas malas. Y Samuel fue castigado por Jehová porque no le fue estorbo para sus hijos. Entonces, nosotros necesitamos hacerle entender a nuestros hijos eso, precisamente como padres, como cristianos. Este es un hogar cristiano y aquí se respetan las leyes de Dios, pero no solamente de palabra. ¿Cómo se lo debemos de enseñar? De nuestra manera de vivir. ¿Sí? No, sí. O sea, no estoy hablando de ser personas rudas. Dios no está diciendo una persona ruda. Lo que estamos hablando de la manera que nosotros debemos de vivir nuestra vida. Ahora, Dios tiene amor para con nosotros. Nosotros tenemos, pero ahí es donde vamos a hablar con el hermano Jesús, ¿verdad? Que a veces malinterpretamos lo que es el amor. Amamos tanto a la persona que por amor a veces también hacemos cosas que no son. Sí, entonces ahí es donde vamos a ver, ¿verdad? Cuando veamos el próximo domingo que empezamos a conocer los atributos de Dios, vamos a ver lo que el verdadero amor es, ¿verdad? El amor agape. Entonces, Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo. Ahora sí entienden lo que Cristo está diciendo en este pasaje, ¿no? Necesitamos ser una familia. Ahora, vamos a trabajar en la familia terrenal, porque muchos de nosotros tenemos hijos que tal vez no están con Dios. Pero eso no quiere decir que no vamos a luchar con ellos para que ellos vengan a Dios, porque si los amamos, como dice la hermana, en amor, ¿realmente queremos que nuestros hijos sufran una eternidad en el infierno? Si no queremos que sufran aquí tantito, hermanos. Entonces vamos a hacer todo lo posible por nosotros ser un ejemplo para ellos, como familia secular. Pero aquí viene lo grandioso, que usted y yo como familia espiritual, hermanos, dijo Jesús, he aquí mi padre, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿verdad? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, esa es nuestra familia carnal, pero la importante es la familia ¿cuál, hermanos? Hay que ser sinceros. Si usted le piensa, necesita ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Porque sí, la familia terrenal la tenemos para trabajar con ellos, pero la familia espiritual es la más importante. Y como familia espiritual, hermanos, nosotros tenemos que trabajar como una familia ante los ojos de Dios espiritual para poder ser esa influencia hacia los de afuera. ¿Preguntas o comentarios? Si no hay preguntas o comentarios, vamos a dejar el estudio ahí. Terminamos con el estudio de la familia ante los ojos de Dios. Pero si ustedes miran,